¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Y en ese sentido, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que nos ha estado pidiendo mucho el público. Hablaremos sobre el CIROC del INSS para las constructoras, del REPSE, la normativa, los requerimientos, todo lo que viene alrededor de estos dos temas y de cómo se tienen que desarrollar dentro de las empresas. Para hablar de ello tenemos en entrevista a un estupendo, pero sobre todo muy experto de la materia, el maestro en impuestos, contador público certificado, Rigoberto Duarte. Para estar moderando la mesa estará el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Pero para presentarnos a nuestro invitado, ¿quién mejor que el maestro? Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Carla, por tan amable presentación. Bueno, damos la más cordial bienvenida a nuestro auditorio que nos sintoniza el día de hoy a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que nos otorga este espacio con la finalidad de ser un espacio informativo y hoy, pues, no va a ser la excepción. Hoy tenemos unos grandes temas que vamos a abordar desde distintos tópicos, porque tenemos un gran experto, ya lo comentaba nuestra presentadora, la maestra Carla, está con nosotros el contador público certificado, maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa, quien fue presidente de la Comisión de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en el bienio 2021-2022, vicepresidente de la Comisión Regional Centro Occidente, y socio fundador del despacho Duarte y Asociados. Bienvenido, contador, es una delicia hoy contar con tu participación. Y bueno, pues tenemos temas que para el común de la gente no es tan digerible. Con motivo de la reforma a la terciarización de servicios, la subcontratación, pues viene una serie de impactos que ahora tenemos que observar. Digo, por si para las empresas fuera poco, el estar cumpliendo con tanta normativa, tanto laboral como administrativa, fiscal y demás, pues ahora viene a sumarse otras obligaciones más, y en las cuales pues vamos a reflexionar el día de hoy. Por un lado tenemos el tema sobre el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ese es el CIROC para aquella persona que no sabe cuál es el significado de las siglas, el CIROC. Y por otro lado tenemos el tema del registro de prestadora de servicios especializados u obras especializados, el REPSE, que se deriva de un registro que se debe realizar ante la Secretaría del Trabajo. Pero qué mejor que aquí el contador que nos pueda comentar al respecto. Contador, en tu expertise, que bueno, seguramente estás involucrado sobre esta cuestión de las constructoras, ¿por qué es necesario tener ese registro de obras? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Les agradezco que hayan tenido la buena voluntad de invitarnos. Siempre me da gusto estar con ustedes. Y yo considero que en primera instancia es muy importante hablar de lo que es la construcción, porque al final del día es lo que nos está invitando a tener una obligación ante diferentes administradoras. ¿Qué es lo que significa? Primero que nada, ¿qué es la construcción? La construcción es una actividad empresarial en que las autoridades de diversas índole tienen mucho interés, ya que es una de las que emplea mayor cantidad de personal, tienen mayores riesgos y tienen en muchos casos menor control administrativo. Y por la premura de las actividades, en muchos casos se descuidan los comprobantes por los que se generan más impuestos. Dentro de la actividad empresarial se consideran las industriales, que consisten en la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Aquí es donde entra la construcción prácticamente. Siempre hemos pensado que el hecho de tener un terrenito, una persona y diga, ay, pues voy a construir mi casita, contratan a unos albañiles y les dice, oiga, pues vamos a empezar con el beneficio de construir una casita de 2 plantas o de una sola. 3 cuartitos, 2 cuartitos, sala, comedor, cocina y una cocherita, una cisterna, y en la parte alta pues tenemos que hacer la instalación de un tinaco para el agua, lo básico, ¿no?
¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que desde ese momento ya existe la obligación de registrarse. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar de pequeño a los grandes. En primera instancia, aquí lo que sucede es que esta persona que es dueña de la propiedad está obligada, primero que nada, a sacar una licencia de construcción. Esa licencia de construcción tiene que, la obligación de ella es llevar unos planos, dependiendo de la cantidad de metros de construcción que tenga, va a ser necesario que tenga un DRO o un director de registro de obra. Si sus metros de construcción son inferiores, si no mal recuerdo el número, que no soy tan dado a los números, 120 metros de construcción, no necesita un DRO, pero es más o menos una cantidad inferior a 100 metros cuadrados de construcción. Al tenor de esto, después de que ya se registra la obra, ella tiene que dar de alta a sus trabajadores. Por lo regular, ¿qué tenemos? A un maestro de obra y a albañiles o peones. Son los que les ayudan. Cuando uno va al Seguro Social, te dicen, oye, es que voy a construir una casita y necesito registrarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en primera instancia tienes que registrarte en el CIROC. El CIROC es un sistema de registro de obra para poder llevar a través de una plataforma que nos da el propio Seguro Social el beneficio de registrarnos. Pero ¿qué crees que te da? Tienes que estar registrado también en Hacienda con tu registro federal de contribuyentes, un domicilio fiscal, para poder tener la posibilidad de registrarte en el CIROC. Volviendo al tema de las actividades, de la actividad de la construcción, debemos de entender, vamos creciendo en el nivel. Hay empresas que tienen actividades en la construcción ya más grandes, que son casas ya residenciales, en donde debe de existir control de calidad, supervisión de obra, elaboración de planos y proyectos, análisis de laboratorio, diseño arquitectónico, trámites de registro y autorizaciones, análisis de costos y presupuestos, comercialización de materiales de construcción. Vean ustedes todo eso, toda esa gama de responsabilidades que hay a través de una construcción. Hay empresas constructoras que se dedican precisamente a esto. Les dan todo ese servicio y les llaman llave en mano. ¿Qué es lo que hace el cliente? El dueño del terreno le dice, ¿sabes qué? Constrúyeme la casa, hazme un presupuesto, regístrame y adelante con la construcción. Entonces ahora la responsabilidad se vuelve para la constructora. De alguna manera, el que es dueño del terreno también tiene su obligación como propietario del terreno para registrarse en el CIROC y ir subiendo todos los contratos que se vayan dando en esta plataforma y darle seguimiento para demostrarle al Seguro Social que tiene registrado a todos los trabajadores. Ahí en ese registro, si ustedes recuerdan, hablé de una licencia de obra. En esa licencia de obra de construcción, entonces en ese momento se le manda al Seguro Social los mismos registros los mismos metros de construcción que se tienen en esa licencia, se dan también para seguir el mismo seguimiento en el CIROC, en el sistema de registro de obra ante el Seguro Social. ¿Qué es lo que se está buscando allí? En primera instancia, el Seguro Social quiere ver por el derecho que tienen sus trabajadores de que se encuentren todos registrados y por el alto riesgo que tienen estas empresas, por los accidentes que pueden sufrir su personal. Por esa razón, dio el Seguro Social esta plataforma. Antes había un sistema que se llevaba a través de documentos, papeles y todo era manual. Ahora todo se hace a través de una plataforma. Pues entonces existen muchas más obligaciones ahora, porque bueno, seguramente los cálculos que está realizando el Instituto Mexicano del Seguro Social es porque existe mucha evasión fiscal. Creo que por ahí puede venir el asunto, ¿no? Y además el exceso en los riesgos de trabajo. Además de que varias personas que, bueno, son los beneficiarios directos, que no responden también a la cuestión de los riesgos de trabajo, y que todo eso implica, pues, que el propio contratista, que es un intermediario y es el que se encarga de ejecutar la obra, pues ahora responda ya de manera más eficaz y con una responsabilidad solidaria, que es el dueño de la finca. Sí, vamos a ir a una Excelente. pausa, estimado contador, pero regresando vamos a seguir
comentando sobre este tema y muchas cosas más. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un tema diferente, un tema interesante y que además ha causado un poco de polémica. Para hablar de ello tenemos al contador Duarte, que es un experto en la materia y nos va a explicar de la manera más comprensible para todos de qué va, de qué se trata esto del tema del CIROC. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor, siga con la entrevista. Gracias, maestra Carla. Bien, contador, pues entonces, habiendo esta responsabilidad solidaria, pues entonces, ¿quién serían los sujetos obligados para entrarle a este tema del CIROC? Sí, mira, en primera instancia creo que todos son implicados, todos son responsables solidarios. La propia ley del Seguro Social te maneja la obligación de registrar a tus trabajadores de tal forma que ellos, al hacer una proporción de los metros construidos, el tiempo que se debe de construir esa obra y el personal que tú tienes en esta obra, te da la posibilidad de identificar en los tiempos que debes de registrarlo. Pero independientemente de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Que si tú tienes una obra y un trabajador se te lesiona y no lo tienes registrado, los capitales constitutivos son muy caros, de tal forma que no importa quién, si fue la constructora la que contrató al trabajador, o si está en una propiedad de fulanito de tal o de otra empresa, son responsables solidarios los dos. ¿Qué es lo que sucede cuando manejaste un término hace un momento de evasión fiscal? Fíjate que el problema de esta situación es que el seguro social se convierte en un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el riesgo de trabajo que maneja para efectos de las constructoras, las que se dedican a la construcción, de entrada, tiene un 7% más caro el seguro social que el que está en Walmart. ¿Por qué? Pues porque el riesgo lo tienen muchísimo más alto. Entonces, si nosotros hacemos cuenta al sumarle todas sus obligaciones, como es el Infonavit, el 2% sobre nómina, el 3% sobre nómina, más aparte el invalidez, vejez, cesantía y muerte, el 2% del sistema de ahorro para el retiro, todo eso hace que se nos acumule hasta un 27, 28% sobre el salario que tienes registrado a tu trabajador. Si esto es como lo comentamos, pues muchas empresas dicen, es que si doy de alta a mi trabajador y le pago, bueno, hay muchas empresas que tienen la mala costumbre de dar de alta a un trabajador con 160, 180 pesos al peón y en 200 pesos al maestro o el maestrero. Y que no es el real, ¿verdad? Ese es el que está en el salario mínimo profesional que tenemos como mínimos para pagarle a ellos. Más sin embargo, que yo sepa, un maestrero no te cobra menos de 2,500 a la semana, 3,000 pesos, y un peón desde 1,800 a 2,200, dependiendo de qué tan bueno sea. De tal forma que si nosotros dividimos estos importes, pues al final del día nos da un promedio de 400 pesos diarios el salario. Entonces, 400 por el 28%, ponle un 30% ya para cerrar números, la obligación del pago del seguro social es de 120 pesos diarios. Multiplicado por 30, pues son 4,200 pesos al mes de un solo trabajador. Y si la obra es un poquito grande, multiplícalo por 10, son 42,000 pesos. Entonces, es bien difícil para nosotros como contadores, como asesores, invitarlos a estos a que sean justos y que los tengan dados de alta con el salario correcto. Ahora, volviendo al tema del problema del accidente que comenté en un principio, este accidente, si llega al seguro social, le va a costar más caro al patrón, ya sea la constructora, ya sea el dueño del terreno, a uno de los dos le va a caer, le va a cobrar más caro que un hospital de Houston. Entonces, yo les sugiero 1000 veces que lo registren. Malamente, que lo registren,
Ya ellos verán si lo quieren poner con el salario real o con un salario bajo, que no es recomendable, deben de registrarlo con el salario correcto, pero es peor que no esté registrado. Dijo un amigo, es peor. De tal forma, Efectivamente, contador. ajá. Mira, es muy dado pues en la práctica encontrar que esta práctica pues no es la más ortodoxa, pero habrá que entender también a la empresa que el costo que representa el afiliar a los trabajadores con un salario base de cotización con el mínimo, ¿sí? Por los altos costos que representa, tú lo acabas de decir, en la cuestión de los salarios de la construcción, pues realmente no son tan bajos, los reales, porque sí, un maestro de obra te cobra no el mínimo, sino que también de acuerdo a su expertise, a su esquema de trabajo, pues también él cobra lo que él se cotiza en algunos casos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú también los afilies con un salario base de cotización mucho menor, pues obviamente que también a la larga pues perjudicas al trabajador en el sentido de que pues también su fondo para el retiro se ve mermado, en caso de un riesgo de trabajo pues ya no le van a pagar el 100% de su salario, ¿sí? Porque si lo tienes con el salario mínimo, pues también se le pagará sobre esa cantidad. Entonces, pues vendrá una serie de consecuencias, pero la realidad que nos estás platicando, eso es precisamente la base, el costo que le representa para el sujeto obligado, y entonces ahora viene esta nueva obligación. Vamos al CIROC. Así es. Bien, bueno, esta obligación del CIROC es, vamos a decir, ¿qué es el CIROC? El CIROC es el Servicio Integral de Registros de Obras de Construcción. Es un aplicativo desarrollado por el Instituto Mexicano del Seguro Social que permite a los trabajadores dedicados a la actividad de la construcción dar cumplimiento en forma digital a las obligaciones informativas establecidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Así como lo establecido en un acuerdo expedido por ellos mismos, no me sé el número, es muy largo, y fue dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, por lo que se autorizaron las reglas del uso de la palabra CIROC como base. ¿Qué es lo que sucede aquí con el CIROC? El CIROC tiene la obligación de que capte toda la información relacionada con la construcción de obra. En un principio, si ustedes recuerdan, les hablé de que la persona que está obligada a registrarse puede ser, en primera instancia, el dueño del terreno, como el propietario de ese terreno en donde se va a hacer la construcción, y también la constructora que se va a dedicar a hacer el efecto de la construcción. Hay algunas controversias de algunos contadores que se dedican más específicamente a la construcción de obra por tiempo determinado o por precio alzado, que dicen, ¿sabes qué? El obligado es la constructora, está registrado en el CIROC, pero debes de registrar al dueño del terreno también para decirle, el responsable en caso de que yo no cumpla es el dueño del terreno. El Seguro Social se siente más complacido a que se dé de alta en el CIROC el dueño del terreno para tener bien identificado a la persona que le va a cumplir sus obligaciones. Veo que esto no deja de ser un ámbito de control, de mayor control fiscalizador por parte del IMSS, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quisiera que nos platicaras al regreso de la pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, vamos a seguir platicando sobre este tema que, como ya vio, da para muchísimos programas más. Así que, por favor, no se mueva de su lugar, pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV, por donde puede seguir nuestra señal. No se vaya, no tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Tenemos el día un invitado bien especial que nos está llevando a través de esta entrevista que le está realizando el maestro Luis Fernando Rodríguez, informándonos sobre todos los mecanismos, las herramientas y todo lo que usted puede acceder si es susceptible de registrarse en el CIROC o si es parte también del REPSE. Pero sigue viendo el programa para que nos entienda un poco mejor. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues
Finalmente, contador, vemos que esto se trata de una mayor fiscalización en las obras. ¿Eso tendrá un beneficio, tendrá un perjuicio? Bueno, pues solamente tú nos vas a explicar, pero a mí me gustaría que pudieras decirnos, los sujetos obligados entonces tienen que hacer un registro en esta plataforma, hay que darle algún seguimiento, o nada más es recibes tu constancia de inscripción y con eso ya cumpliste. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué es el procedimiento que tenemos que seguir ante este CIROC? Sí, mire, el CIROC, ¿qué es lo que nos hace? Nos brinda una facilidad opcional a los patrones o sujetos obligados que están dedicados a la construcción de una forma permanente o esporádica para el registro óptimo, ágil y simplificado de los datos relativos a las obras en construcción, las incidencias y consultas de la misma. El CIROC tiene los siguientes beneficios que nos ayudan a mejorar. Nos simplifica la obra. Va específicamente sobre cada obra que tú des de alta en el CIROC. Reduce de 6 avisos a 2 principales acciones: registro de obra e incidencias. El sistema solicita únicamente la información necesaria relativa a su obra de construcción. El usuario podrá disponer de la información general de sus obras por medio de un reporte general o consultar las obras de forma individual. El sistema exhibe al usuario indicadores visuales para conocer el estatus que guardan las obras registradas. Habla de semáforos, igual del rojo, el verde y el amarillo, para que se pongan las pilas. El patrón, si registra la obra de construcción en el CIROC, ya no debe presentar la relación mensual de trabajadores porque ya la va a tener relacionada. De esta forma, pues nosotros consideramos que sí es una ayuda porque nos agiliza el proyecto, reduce en tiempo el trámite de registro de obra, porque antes era un problema ir a registrarla, que no le dabas gusto al perito y iba a ver y, bueno, se prestaba a veces hasta para ciertas malas prácticas, pero lo dejo ahí en el término. Es una interfaz gráfica que permite al usuario la comprensión rápida del uso de la herramienta. No es difícil ni complicado usarla. Es un trámite 100% digital, no contempla el trámite personal y por efecto del uso de formatos. Optimiza este sistema. Proporciona a los patrones opiniones de cumplimiento, que eso es muy importante para aquellos los que se dedican a la construcción de obras, ¿cómo se le dice? Los servicios que le prestan al gobierno federal o obras públicas. ¿Por qué? Porque si no tienen ese documento tampoco les pagan. Sí, la obra pública derivada de licitaciones. Así es, entonces si no están cumplidas sus obligaciones no hay pago ni anticipos. Y lo más interesante del caso, que eso es algo que te va a llamar mucho la atención, mi amigo, utilizan un sistema de localización para identificar el predio donde estás haciendo tu obra. Ay. Entonces ellos, yo considero que pagan un servicio para ver los grados de avance, cómo va evolucionando tu obra también. Entonces, no va a ser tan fácil salirte de que si estás o no estás cumpliendo con tus obligaciones. De tal forma... ¿Qué pasa? Disculpa que te interrumpa. ¿Y qué pasa entonces con aquel, o yo si tengo mi casita y quiero irle haciendo la obra conforme mi presupuesto también me permita, porque bueno, pues la gran parte de ciudadanos, pues así lo vamos haciendo, ¿no? Compramos nuestro terrenito y luego empezamos a dar los renchidos, vamos poniéndole ahí, y poco a poquito vamos invirtiendo para después dejar la casa ya completa. ¿Qué va a pasar? Entonces, tengo también que registrarme, porque si ahorita no tengo un presupuesto determinado para ejecutar, digamos, un 30% de la obra y me tienen que estar fiscalizando si voy llevando el ritmo que registré. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Mira, eso es algo interesante, es como todo, hay veces que uno llega uno a... ¿Qué te puedo decir? Llega uno a una cantina, a veces es un término así, y empiezas a pedir, pues yo creo que primero hay que ver el presupuesto para ver a cuánto alcanza, ¿no? Aquí la clave es decirle cuando tú vas con un ingeniero, porque sí te piden planos, decirle al ingeniero, ¿sabes qué? Yo nada más ahorita voy a aterrizar 25 o 30 metros de construcción. Entonces yo voy y saco mi licencia por esos 20, 30 metros de construcción.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer una construcción parcial. Si yo la hago por 200, lo que voy a hacer es decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, ciertamente hice la obra de 200, pero la dejé en 50. Yo voy a hacer mi registro en el CIROC y la voy a suspender la obra. Tengo que hacer una declaratoria de que voy a suspender esa obra por el momento porque se me acabó el dinero, porque puede suceder. Lo más justo y lógico es que tú digas, ¿sabes qué? Yo hasta aquí voy a poder construir, pero en un dado caso la dejas en stand-by. ¿Me entiendes? Entonces, si no te alcanza el presupuesto para terminar toda tu obra, pues la dejas en stand-by, das de baja a tus trabajadores y das una suspensión de obra provisional. No está cerrada la obra, que quede desde el inicio al final, no está cerrada. Sigue abierta esa obra. En cualquier momento puede un perito para ir a verificar que realmente no seguiste con la obra, en donde ve actividad, que hay algún albañil que le está dando ahí, va a decir, señor, reactive su obra nuevamente y pague los servicios. ¿Sí me explico? Es decir, esto tiene un costo también, el tener que mandar al perito para que esté haciendo la visita a la obra. El perito lo manda el Seguro Social por beneficio del propio seguro.